Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw y Ana Julieta Cárdenas. Una edición más de un programa dedicado a la formación de la opinión y el estudio del comportamiento de los medios de comunicación y la defensa de los periodistas. Hoy vamos a tener dos entrevistas. ¿Cuáles vamos a tener? Una con el periodista Idalme Sandoval, entrevistado por nuestro colega Mario Recinos Lima, en relación a las agresiones de las que ha sido objeto Idalme Sandoval. Hemos visto a lo largo de los años que las formas de ataque a la prensa nacional se va por el lado económico, y este es el tema específico de Idalme Sandoval. Resulta que Idalme es un empresario en el aspecto deportivo, y él tiene una empresa en un centro comercial. Empieza a preocuparse porque en el centro comercial, pues donde llega mucho público, pues se le atienda como debe ser, desde que haya un buen parqueo, de que el vecino que va a ese centro comercial pues se sienta cómodo. Pero él empieza a ver las carencias que hay y lo da a conocer en los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso. Y resulta que las represalias vienen en el aspecto administrativo, económico. Esa es otra forma de perseguir a los colegas. Es interesante esa entrevista y les invitamos a que se quede con nosotros y escuche más sobre esta denuncia, así como el trabajo que hace la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Bueno, además les vamos a compartir una interesante entrevista que hizo mi colega Ana Julieta Cárdenas a la presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la licenciada Elsie Sierra. Vamos a analizar temas como libertad de expresión, violencia contra periodistas, la evolución de la comunicación, en fin. Son dos entrevistas que ustedes, amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad y a través de los medios alternativos y de las multiplataformas de APG, van a tener acceso. Así que, sin más, vamos a entrar con la primera entrevista. Bueno, muy buenas a todos nuestros oyentes y televidentes en este programa nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos la grata visita de Idalme Sandoval. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre un tema sobre la defensa de los derechos de los periodistas y específicamente sobre tu caso, Idalme, cómo en ese sentido se está transgrediendo precisamente los derechos de los comunicadores y fundamentalmente también hay un caso de cronistas deportivos. Sí. Entonces, sin más preámbulo, Idalme es cronista deportivo y aparte de eso es un comunicador reconocido, apejista, y este día pues está aquí con nosotros para compartir el tema precisamente de su caso ante la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, Mario. Un saludo a la audiencia y a Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Muchísimas gracias a los que miran este programa. Y sí, Mario, te das cuenta que estamos últimamente y especialmente el inicio de este gobierno que está, los ataques a periodistas, comunicadores sociales, y pues la APG le ha tocado que pronunciarse el año pasado casi 52 comunicados, 162 atentados contra periodistas. O sea, ha batido récord la problemática y una profesión tan bonita y tan difícil para los periodistas. Cuéntanos realmente cuál ha sido la dificultad que se ha cernido sobre tu persona. Mario, tú sabes que la verdad os hará libre, dice, pero esta profesión tenemos que hablar con la verdad y eso no le gusta a cualquier persona que sale damnificada con la libre expresión. Claro. En el caso mío es un problema que se ha venido dando desde 2014, pero casi podríamos decir que desde 2001, desde que yo llegué a este centro comercial, el Metaterminal del Norte, ha sido cuestiones de acoso
prácticamente con las compras de los locales. Enganché unos locales yo ahí, pues ahí tenía mi problema con el gimnasio Flex Gym, y salieron la junta directiva, la administradora de este centro comercial dándonos problemas por la compra de estos locales, pero la cosa vino a reventar prácticamente en el 2014, ¿verdad? Cuando yo tenía el programa en Vea Canal, En Forma con Idalme. Entonces entrevistamos en el programa a inquilinos, propietarios de los locales, de los acosos que estaban sufriendo, las deficiencias del centro comercial, la puesta de cepos ahí a los clientes y a los propietarios dentro del centro comercial de la Meta Terminal. A raíz de eso rebalsó el vaso ya como periodista. No es que ahorita el 16 de abril se dio un caso de que me bajaron los discos, unos equipos del gimnasio que yo estaba llevando a la casa. La administradora le dio la orden a uno de los policías, al señor Otto González, jefe de seguridad de ese día de turno. Me bajaron el equipo, cosa que es un gran delito, entrar a tu vehículo y bajarte cosas sin el consentimiento. Entonces no es como la administradora dice, Mario, de que este no es un caso de periodista, es que tiene su inicio, desde cuándo viene este problema, y raro que las instituciones no han terminado con este caso. Yo fui muy claro en la televisión cuando llevé los casos de este centro comercial, las deficiencias, ¿verdad? Entonces la denuncia, la cultura de denuncia que tenemos que tener, no podemos quedarnos callados, ya estamos cansados de que nos pisoteen a todos nuestros derechos, y nosotros como periodistas, pues ese es nuestro trabajo, bueno, dar a conocer las deficiencias, ¿no? Exactamente, hay que mencionar y aprovechando precisamente tu caso, que el periodista pues no solo recaba información, no solo difunde noticias, no solo transmite espectáculos e información de cultura y de diverso tipo. También el periodista es un auditor social. O sea, en este sentido, por ejemplo, lo que tú hacías, Idalme, y haces es también auditoría social. Así es. O sea, realmente es que a través de los medios de comunicación, a través de tu programa, tú defendías los derechos no solo de los inquilinos, el derecho al consumidor, sino que también el derecho a un trato humano y educado, ¿verdad? Claro, claro. Precisamente, pero entonces en este momento, ¿en qué circunstancia o en qué situación está tu caso? Bueno, se puso la denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, ¿verdad? Y entonces ellos llevan el caso. Ya se presentaron ellos y argumentan de que no le dio la licenciada, la administradora, no le dio orden al señor, cosa que es mentira. Pues yo me di cuenta, él me habló de que no podía sacar el equipo y me lo bajaron. Entonces yo le dije que ese era un gran delito y que si yo podía llamar en ese momento, porque tenemos una fiscalía de turno de periodistas, ¿no? Para denunciar. Entonces se llevó el caso y estamos en ese arreglo, pero esto va a seguir las consecuencias, porque quiero decirte, Mario, que también pasó mi carro 6 meses. A raíz de ese programa que yo saqué ahí en Forma con Idalme en el 2014, me pusieron un inmovilizador, un cepo. El carro estuvo 6 meses. A raíz de eso llegó el Ministerio Público con un acta, comprobaron que el carro tenía el cepo en el lado izquierdo. Ellos cobraban 200 quetzales por un cepo sin dar factura. Ese es otro gran delito. Y también hace unos 2 o 3 años revocaron ese caso que lo había investigado la DIACO, la PDH. Se llevó a la televisión también a la directora de la DIACO para hacer estas denuncias, a la Procuraduría de los Derechos del Consumidor, tanto de la Comisión del Congreso como también de la PDH. En este caso, la DIACO impuso una multa de 171,000 porque no tenían el libro de quejas. O sea, si tú te das cuenta, es un centro comercial que ha estado prácticamente abandonado. Claro. ¿Verdad? Entonces, esas denuncias, venía otra multa de 182,000 y aquí es donde está el tráfico de influencias, porque el revocar ese caso, la DIACO y la PDH, aparece la firma de Acisclo Valladares, ministro de Economía. Ahí podemos ver que a través de la fragua, no sé por qué la fragua tiene que ver cuestiones en el centro comercial, porque yo soy propietario, no solo ellos son propietarios de locales, sino yo también. Entonces estamos denunciando
el cobro a clientes, alumnos míos, que les pusieron un cepo cobrándoles 200 quetzales, ¿verdad? Claro. Bueno, pues creemos que tienes toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Muchas gracias. Consideramos que es un caso que obviamente pues tiene que ser ventilado precisamente por la vía de los tribunales de imprenta y no por un tribunal de lo contencioso administrativo, ni mucho menos por otro, ¿verdad? Así es. Hidalme, también tenemos conocimiento de que tú sabes que algunos otros compañeros de cronistas deportivos están siendo también víctimas del acoso y de... Sí, Mario, el día de ayer en el partido de Guastatoya y Santa Lucía se dio un caso bastante tremendo para un compañero que es el vicepresidente de Cronistas Deportivos, Ronald Mota. También cronistas nos pronunciamos con un comunicado, al igual que agradecemos a la APG, a la Comisión de Libertad de Prensa, a la Junta Directiva que ha aprobado ese comunicado apoyando, porque sí se ven que hay golpes al compañero ahí en lo que fue el partido de Guastatoya el día de ayer, que perdió 2-1. Exactamente. ¿Y cuál fue el problema ahí con el compañero Mota? Recuerdo de que estaban como locales, Guastatoya, ¿no? Y perdieron 2-1, me imagino. Estos eran guardaespaldas, según nos enteramos nosotros, del señor alcalde. Estaban molestos y el compañero Ronald Mota estaba grabando en vivo, estaba transmitiendo, y estaban afuera de lo que era el campo de juego. Entonces lo empujaron unos guardaespaldas y igual a otros compañeros que estaban transmitiendo. Entonces sí hemos visto realmente el daño, el peligro que se corre en esta profesión queriendo callar a la prensa. Tanto el comunicado de la PG como el de cronistas deportivos, ¿qué exige en este caso? Bueno, se le exige a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas que investigue, también a la PDH, también que se una en lo que ellos tienen de periodistas también, para poner en su lugar y hablar a la FEDEFUT también que investigue a estas personas. Realmente es gente que no conoce la Constitución de la República, cómo están los artículos, el derecho que tenemos nosotros los periodistas de hablar con la verdad. Claro. Y también cabe mencionar que estos comunicados a través de la APG, nosotros estamos afiliados a la FELAP, a la Federación Latinoamericana de Periodismo, y esto ya es a nivel internacional latinoamericano, que se conoce este caso de agresiones, tanto como el mío y el caso del vicepresidente de Cronistas Deportivos. Bueno, pues queremos aprovechar este espacio precisamente para solidarizarnos con los compañeros de Cronistas Deportivos de Guatemala y precisamente decirle también a la afición deportiva y a todos aquellos que asisten a los eventos deportivos, en este caso de fútbol, pues que deben entender precisamente el papel de los periodistas en acopio a su labor informativa, y en este caso pues debemos de dejar al margen lo que es precisamente el fanatismo que pueda privar a nivel de los encuentros deportivos, ¿verdad? Porque una cosa es no solo el hecho de a veces hasta el mismo público asistente, ¿va? Se va en contra de los comunicadores sociales, todo porque su equipo pierde y como decía muy bien Sammy Monterroso Mirón, decía, ¿va? Que gane el mejor, pero que gane el que juega, ¿va? Sí. El que realmente está en la cancha demostrando el fútbol, ¿verdad? Que gane el mejor. Sí, exactamente. Pero ese es el problema, Mario, que no sé qué ha pasado últimamente, si es de parte del estrés de la pandemia que estamos viviendo, el uso de la mascarilla, el encierro, ha venido a ser más agresivo cualquier persona. No solo hablemos de las autoridades, sino también de las personas, ¿verdad?, que se vuelven agresivos. Entonces hay que buscar una forma, y la invitación ahí de hacer un poquito de ejercicio, dormir bien, controlar el estrés, porque esto se ha vuelto agresiones. Vienes tú en el tráfico y igual todo el mundo viene peleando, quiere volar, ¿verdad? Pero este sí es un llamado realmente a las autoridades que respeten a los periodistas, porque nosotros, un buen periodista objetivo, educamos, informamos. Claro. Yo tuve 7 años el programa en BA Canal, y mi programa era de cultura, de denunciar, de aprender a comer, hacer ejercicio, llevar un estilo de vida. Pero cuando ya tocamos temas
que no les gusta a ciertas personas cuando viene el problema, ¿no? Claro. Yo recuerdo en un tiempo que me tocó que sacar un caso de un inmigrante de Estados Unidos, que migración en Estados Unidos tuvo problemas, lo balearon y lo fueron a tirar a un barranco. Ese programa lo saqué yo al aire, arriesgándome con Estados Unidos el problema de esto, pero era alguien, un latino, claro, un paisano nuestro, que lo mandaron en un avión donde venían las maletas escondidas. Entonces decimos nosotros, ¿cómo las autoridades de migración de Guatemala, cómo permitieron? Ningún periodista se dio cuenta. Entonces no podíamos callar como periodistas, tuvimos que sacar esa denuncia, esa injusticia, claro, que se dio con un paisano de una aldea de La Matillo, Ipala, Chiquimula. Sí. No, y obviamente, como tú dices, realmente el periodista está tratando la manera de que, independientemente de la pandemia, pues informemos con objetividad, ¿verdad? Así es. Porque tomemos en consideración que el periodismo, cuando en sus inicios se decía que el periodismo informaba, educaba, ¿va? Así es. Y entretenía. Sin embargo, hoy por hoy el periodismo tiene dos facetas importantes. Una es educar a la población y sobre todo crear conversación. O sea, que por ejemplo, tu tema ahorita de las coberturas en los estadios y todo eso, nos puede dar lugar a que en la casa, en los gremios, en el trabajo, en la escuela, la gente pueda empezar a decir precisamente, tienen razón ellos, ¿verdad? O qué podemos decir al respecto. Claro, claro. Porque yo he visualizado que en muchos estadios, fundamentalmente en el oriente del país, ¿verdad?, es muy característico ver precisamente a la gente empistolada, ¿verdad? Sí. Y entonces eso, por un lado, trae reacción, ¿verdad? También, Sí, porque trae reacción, por la supuesto. gente se siente molesta, intimidada, y dice, pero si aquí es un estadio, no es un campo de tiro, ¿verdad? Sí, es un lugar para divertirse y todo. El problema está cuando hay apuestas. Recuérdate que ahí hay apuestas, ¿no? Y hemos visto casos tremendos como en un mundial que un colombiano, el Deportivo de Colombia, fue un autogol y a los días supimos que mataron al jugador que metió ese gol, el autogol. Entonces hay apuestas y ahí es cuando ya hay problemas. Cuando lo miramos como algo para divertirnos, algo recreativo, pues está bien. Sí, pues. Pero también vemos los casos como el mío, ¿no? Adentro de un centro comercial. Estas juntas directivas dicen que es privado. Del momento que tú entras a un centro comercial, Mario, eso es público. Sí. Y nosotros deberíamos de tener esa libertad de poder entrar. En el caso mío, porque yo he sido propietario de un local ahí, pues yo hice esas transmisiones. Entonces saqué los problemas de los baños, el abandono de ese comercial. Incluso hicimos reuniones con la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, la Inspección de Salud de la Zona 18, hizo una demanda contra este centro comercial. Por todos estos acosos, a mí me extrajeron 11,000 quetzales de la cuenta. Imagínate, sin avisarme, sin haber sido escuchado, vencido ante un juez, me vine a dar cuenta en las cuentas de estado de cuentas del banco, la extracción de 11,000 quetzales. Entonces yo desde que tuve esos problemas con ellos dejé de pagarles también el mantenimiento porque a raíz de eso hubo un 250% de incremento. Imagínate un acoso, como a desesperarme y sacarme de ese centro comercial. Entonces en este caso pues están las denuncias, esto va a seguir porque hay muchos delitos, el poner cepos, tú te imaginas, un centro comercial que según la Fiscalía, el Ministerio Público investigó que es un comercial que no está registrado en el registro mercantil. Entonces es penoso que en la actualidad tengamos centros comerciales que no contribuyen. En este caso, tal vez por el tiempo que es pequeño, Mario, recuerdo que la DIACO impuso una multa de 171,000 por no tener libro de queja. Y por todas las denuncias de los propietarios, inquilinos del centro comercial, recuerdo que la DIACO estaba imponiendo otra multa de 182,000. Ahí estamos hablando casi cerca de 400,000 quetzales que tenían que haber entrado al Estado, al Tesoro Nacional.
Y aquí es donde venimos y hay tráfico de influencias, porque la DIACO hizo todo el trabajo, la PDH, el Congreso, se investigó, se llevó a la televisión, tenemos todas esas... De un plumazo. Sí, y venga Cisclo Valladares, imagínate de quién estábamos hablando, un prófugo de la ley. Entonces claro, aquí esto sería más adelante, si esto sigue, para la FESI. Perfecto. Un llamado a la FESI que agarre este caso, porque estamos hablando de tráfico de influencias de un ministro de Economía que prácticamente, como hemos dicho, prostituyó a la DIACO. El trabajo que estaba haciendo la DIACO quedó prostituido por este ministro de Economía. Bueno, y darme, en conclusión, podemos decir para nuestro público oyente y televidente, realmente que la libre expresión no es inherente exclusivamente para los periodistas. Es un derecho inalienable de todo ciudadano, y en ese sentido, por ejemplo, podemos decir que hasta los centros comerciales están vulnerando precisamente el derecho a la libre expresión, como lo es también la ley esta de ONGs, que sí, muy próximamente vamos a estar hablando precisamente de esto, porque no es solo vulnerar o controlar a las ONGs, sino que es un atentado visiblemente en contra de la libertad de expresión, que es, como lo menciono, un derecho inalienable de toda la sociedad guatemalteca. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por la entrevista a Diálogos en Libertad. Muchas gracias. Un saludo para la audiencia. Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, que se expresa por diferentes plataformas de comunicación, agradeciendo a la Radio Universidad 92.1, la voz de la academia. Estamos en este espacio agradeciendo que en el 2021 cumplimos 10 años de estar al aire, y ahora en nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad nos acompaña una directa amiga, la presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Elsie Sierra de Durán, una mujer con amplia trayectoria académica, también en los medios de comunicación, especialmente en la televisión abierta, además catedrática universitaria y también directora de comunicación de la Universidad Regional, de la escuela. Sí, la academia la tenemos, es una academia de Mentec, en unión con la Universidad Regional de Guatemala, así es, de comunicación. Pues bienvenida a este espacio. Nos tardaríamos medio programa para dar a conocer su hoja de vida, que es amplísima. Entremos en materia. Muchísimas gracias por estar en este espacio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, tu casa. Gracias Julietía. Tú sabes que en lo personal le tengo un gran cariño a la Asociación de Periodistas de Guatemala, sobre todo por las personas que están ahí, amigos, colegas de muchos años, de quienes hemos aprendido, también seguimos aprendiendo y seguimos en la lucha por un mejor periodismo en el país. Entremos en materia. Recientemente acudimos a tu toma de posesión, un acto sobrio, sencillo, y en el que tú te fijaste metas para este año como la persona que dirige los destinos de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. ¿Cuáles son tus metas en el ámbito formativo para los colegas? Bueno, te cuento, Julietía, en el 2013 al 2014, 2014 a 2015, tuve la oportunidad de estar en la presidencia de la Cámara de Periodismo, y le dimos mucho énfasis al tema de las capacitaciones y profesionalizaciones, sobre todo de los periodistas del interior del país. Esto continuó con las otras presidencias, lo cual me alegra mucho, porque el periodista, el comunicador en general, tenemos que estar en constante capacitación por los cambios, no solo tecnológicos, sino también en las formas de hacer comunicación. Entonces,
Yo tengo 3 puntos importantes para mí que son los que quiero lograr. En esa misma época, junto con la APG, nosotros iniciamos una lucha que era conseguir la ley de protección para periodistas. Esta todavía está engavetada, sabemos que está en este momento en el Ministerio de Gobernación, una lucha que no solo tuvimos también con la APG, sino nos acompañaron otras instancias de prensa, pero la APG estuvimos, ¿verdad?, codo a codo buscando lograr hacer esta ley. La propuesta está hecha, tal vez tendrá que hacerse algunas modificaciones, algunos cambios, por los cambios que se han dado en los últimos años en los tiempos periodísticos y de comunicación, pero esa es una de mis metas, sacar esa ley de protección a periodistas que tanta falta nos hace, principalmente a los periodistas del interior de la República, que tienen que trabajar con temas muy difíciles y complicados, desde problemas sociales de su localidad, temas que están relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado, y es importante esa ley para nuestro país. Me gustaría hacer un pequeño homenaje aquí a Ileana Alamilla, quien fue parte fundamental en el escribir, en el redactar, en el proponer y después invitar a los colegas de diferentes entidades de prensa a que se sumaran a este esfuerzo de la Asociación de Periodistas de Guatemala del programa de protección para periodistas en un futuro, siempre vivas, a la memoria de mi colega Ileana Alamilla. Totalmente, ella fue la que estuvo conmigo buscando esa lucha. Nos reunimos incluso, recuerdo, con UNESCO, ¿verdad? Buscamos información de otros países que ya tienen esta ley de protección de periodistas. Se evaluó y se analizó dónde está funcionando y por qué está funcionando o por qué no está funcionando. La verdad es que Ileana fue una gran amiga, una gran colega y luchadora por los periodistas de este país. Y creo que los otros puntos es continuar con esta capacitación, pero una capacitación orientada a los tiempos de hoy, a la problemática social y política mundial y por supuesto la local, pero aunado a ello el tema de la tecnología. Creo que eso es muy importante. Las plataformas virtuales ahora son básicas y fundamentales, sin perder la formación, sin perder la esencia del periodismo, ¿verdad? Así es. Y el otro tema es impulsar un código que ya tenemos. Es el primer código de periodistas y comunicadores. En su momento se repartió a los diferentes, eso lo hicimos también en la Cámara. Se compartió con los diferentes medios de comunicación, con algunas universidades, pero creo que se dejó también en el baúl de los recuerdos. Queremos retomar eso nuevamente, porque no solo se trata de que los periodistas o los comunicadores exijamos y andemos con la bandera ondeándola de la libertad de expresión, tenemos responsabilidades. Ética. Exacto, y hay un gran problema que yo he estado señalando, y es que muchos periodistas, tal vez no muchos, pero hay periodistas que están bajo esa bandera pero realmente no haciendo periodismo, están haciendo activismo. Exactamente. Y con periodismo no podemos hacer activismo, ni de un bando, ni de otro bando, ni de un tercer bando, pero lamentablemente se cree que por luchar por la justicia se puede hacer activismo, y eso no es posible. Entonces queremos retomar ese tema también. El código deontológico de los periodistas. Así es. ¿Verdad? Así eso es fundamental en nuestra profesión, porque somos formadores de opinión pública. Tenemos sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, y la academia es fundamental. Sí. Cuéntame de tu experiencia en la academia, Elsie. Bueno, creo que dentro de las actividades o roles que esta profesión me ha permitido ejercer, una de las más satisfactorias es la academia. Tengo más de 23 años de impartir cátedra en la universidad, en diferentes universidades del país, pero ahora tuve la oportunidad de crear un proyecto
en diferentes instancias de comunicación, preparando desde diplomados hasta técnicos, licenciaturas y ahora una maestría. Pero algo que nos dábamos cuenta nosotros es que muchas veces teníamos toda la preparación académica que es necesaria. Esta siempre va a ser necesaria, una cultura general, pero también la parte práctica a veces nos hacía falta. Entonces estamos ofreciendo esta opción de que junto a la academia vaya a la práctica, al mismo tiempo, desde el primer semestre de la carrera, ya sea producción audiovisual, periodismo o comunicación digital y community manager, marketing y publicidad, cada quien con su licenciatura también, pero que al mismo tiempo vaya la parte práctica. Entonces creo que esto es algo importante y sobre todo el tener la oportunidad de hacer prácticas, nuestras prácticas finales en el técnico y en la licenciatura en medios en el exterior del país, para que se tenga también esa experiencia de cómo trabajan los colegas fuera y nos demos cuenta que no hay mucha diferencia, otras formas de hacerlo sí, pero que pueden enriquecer nuestro trabajo. Entonces ha sido una experiencia muy positiva, con la esperanza de que tengamos nuevos profesionales de la comunicación en otras áreas, ¿verdad? Y sobre todo en la parte técnica que tanta falta nos hace en los diferentes medios de comunicación. Y no solo eso, que vean ellos, los jóvenes, que tienen la oportunidad de crear sus propios medios. En Guatemala estamos pasando una crisis en este momento de medios de comunicación, las salas de redacción se han hecho más pequeñas, otros medios de comunicación han desaparecido, exacto, ¿verdad? Otros han tenido que fusionarse y esto se está viviendo a nivel mundial. Entonces es importante que también todos aquellos que se están especializando o que ya son periodistas o comunicadores tomen otras áreas que son importantes hoy en día. ¿Cómo analizas la prensa a nivel Centroamérica? Hay una perspectiva por ahí que dice que los guatemaltecos estamos mejor que en la región. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que Guatemala es el país más grande de Centroamérica. Tenemos el PIB más grande de Centroamérica. Por ende, la inversión en la educación debiese ser mejor, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que el trabajo periodístico en Guatemala es mucho mejor a comparación de otros países centroamericanos. Costa Rica hace muy buena televisión y hace muy buen periodismo de investigación, por ejemplo. En el grupo La Nación, ¿verdad? Tienen un equipo especializado para eso, donde especializan a los periodistas y tienen la inversión que se requiere para poder hacer un periodismo de investigación. De hecho, Yanina Siniani, una de las mejores investigadoras de Costa Rica, pues ha sido galardonada a nivel internacional y actualmente está trabajando incluso para Naciones Unidas en Nueva York por algunos atentados que sufrió en Costa Rica, porque gracias a los artículos e investigaciones de ella, 3 expresidentes de Costa Rica estuvieron en la cárcel, tal vez algunos meses, pero lograron de alguna manera comprobar actos de corrupción en este sentido. Entonces, por supuesto, tenemos un mejor periodismo, sin embargo, tengo que rescatar que países como El Salvador, por ejemplo, televisoras pequeñas de sus departamentos, ¿verdad? O de sus poblados, están haciendo un periodismo increíble. Ahí tenemos el Faro también, como un periodismo de investigación bastante importante, ¿verdad? Ahorita estamos evaluando también, porque recordemos que la familia Simán es la que está de alguna manera manteniendo el medio. Entonces, son las cosas que nos hacen dudar en algún momento dado, pero los medios necesitan vivir de la publicidad, necesitan, para poder pagarles a los reporteros, a los camarógrafos, a los iluminotécnicos, a los redactores, o sea, no tenemos de otra, ¿verdad? Son empresas de alguna manera privada, pero que están haciendo un buen trabajo,
¿verdad? Sí, Guatemala tenemos reconocidos periodistas. Lo que preocupa ahora, insisto, es el activismo disfrazado de periodismo. ¿Cómo ves la objetividad? ¿Existe o es una quimera? Es una quimera, ¿Verdad? Yo creo que lo que podemos buscar en el periodismo es veracidad, Exacto. lo más apegado a la realidad. Pero objetividad es muy difícil, porque el mismo titular te lo puede colocar una persona de una manera y otra persona de una manera tal vez más espectacular, pero es el mismo contenido y es el mismo tema. ¿Por qué? Porque siempre va a ir el corazoncito o la forma de ver, según las características, la cultura, la educación de las condiciones de cada periodista, ¿verdad? Y aparte recordemos que también los medios de comunicación tienen sus líneas editoriales. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y eso es aquí y en cualquier país del mundo. Exacto. Elsie, ¿qué les recomiendas a los estudiantes apasionados del periodismo y de los mass media en general? Primero, capacitarse. Pero cuando hablo de capacitarse, no solo es que sean expertos en la parte técnica, ¿sí?, sino tener una capacitación y una profesionalización en todas las áreas. Es triste ver a un periodista cuando va a otro país y que le pregunten temas propios de la historia de su país, del conflicto armado de su país, de la historia de tu país, y que no conozcan, ni siquiera un poquito de la marimba, o sea, cosas de ese tema. Un periodista debe de estar preparado, ¿verdad? Nosotros decíamos en la universidad, el periodista debe de saber un poquito de todo, ¿verdad? Un todólogo. Un todólogo, es complicado, pero pueden especializarse, pero siempre tiene que tener una amplia cultura. ¿Y eso a través de qué? De la lectura, ¿verdad? A través de la escritura. Son cosas que son imprescindibles para un periodista. Entonces, primero la capacitación, la profesionalización en todas las áreas, por supuesto también en el área de la tecnología. Y otra cosa es estar conscientes de que nuestra profesión tiene una función social. No es para hacernos famosos ni para sobresalir, para eso no es el periodismo, ¿verdad? No es para hacer un show de esto, es la función social, nunca se debe de olvidar, y esto se lleva en la sangre. ¿Qué te ha marcado en la vida del periodismo? En un minuto. ¿Qué me ha marcado en la vida del periodismo? El dolor de las mujeres en Guatemala, ¿verdad? Pero sobre todo, el valor que ellas han tenido para salir adelante. Las mujeres en el periodismo, cómo han salido adelante, porque a pesar de los pesares, siempre estamos en una cultura machista y es difícil seguir peleando con eso, pero hemos abierto brechas. Muchísimas gracias a Elsie Sierra de Durán, la presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, quien nos ha dado parte de su actividad como periodista. Muchísimas gracias, Julietía, y gracias a ustedes por permitirme entrar a sus hogares, platicar un poco del periodismo en Guatemala, sobre todo la importancia de la educación y la profesionalización, y externar también el cariño que le tenemos a todas las personas que están interesadas en esta carrera, y sobre todo a mis queridos amigos y colegas. Gracias, Julietía, a mis queridos amigos de la APG, se les quiere. Muchas gracias. Bienvenido, Bernic. Muchas gracias. El día de hoy tenemos la grata presencia en nuestro programa Diálogos con Libertad de Bernic Gudiel. Él es editor de Economía y de Investigación del diario El Periódico, y el día de hoy, precisamente dentro de la faceta que tenemos precisamente del programa a grabar en esta oportunidad, queremos precisamente que nos compartas para nuestros oyentes y televidentes el fascinante mundo del periodismo de investigación, ¿verdad? Digo fascinante porque también es fascinante, pero al mismo tiempo también es complicado en la esfera del periodismo, hacer periodismo de investigación en una Guatemala que pues cada vez nos presenta serios desafíos
al periodismo, ¿verdad? Y entonces, sin más preámbulo, Bernick, bienvenido al programa. ¿Qué nos puedes decir de tu faceta como investigador en el periódico y toda tu experiencia de más de 20 años? Gracias. Pues mira, digamos que yo me llegué a esta profesión de periodismo quizás un poquito de casualidad, ¿verdad? Hace 20 años. Y te digo, quizás entré de una manera un tanto empírica, porque mi formación era más del lado de economía. Yo ya estudié economía y empecé primero en el área económica, pero obviamente la capacitación que te van dando y todo eso, te empieza a desarrollar, pero de cierta manera también hay cosas que ya vienen natas, ¿verdad? El instinto, la curiosidad, el deseo, y a veces es mucho también el enojo o lo que te provoca todo ese tema de corrupción, ¿verdad? Que los gobiernos se roben el dinero de nuestros impuestos y que debería invertirse en cosas prioritarias, salud, educación, ¿verdad? Entonces, poco a poco empecé a trabajar algunos temas que me fueron llevando a periodismo e investigación. Me recuerdo que en 2004, trabajando en prensa libre, 2003, trabajando en prensa libre, pues me enteré del tema del desfalco del IX, ¿verdad? De los famosos fideicomisos de vivienda. Entonces esa fue como que una de mis primeras experiencias investigando un tema. No pensé que con el tiempo pues ya iba a estar de lleno en un equipo de investigación, porque no fue hasta 2014 que, a raíz de la salida de un grupo de periodistas del periódico, entonces ya mi jefe me dice, mira, ¿y por qué no te haces cargo vos del equipo de investigación? Pues yo tenía mis dudas, ¿verdad? Pero acepté el reto. Empezamos a formar un equipo y hasta el día de hoy creo que la experiencia ha sido muy positiva. ¿Qué te digo? Por año son 54 semanas que tenemos que cubrir temas de investigación. Son 54 temas al año mínimo, más otros temas que se dan atemporales. Y te digo, solo temas que se publican, porque muchas investigaciones no llegan a salir a la luz en algunos casos porque no se comprueba la hipótesis, no tenés suficientes pruebas, los temas también se pueden caer. Muchas veces hay funcionarios que cuando se dan cuenta que cometieron un error con una licitación, la botan para evitar cualquier problema legal. Entonces cree ya con eso, pues invalida una investigación de corrupción cuando el proceso se hizo mal o se hizo con alguna preferencia, ¿verdad? Entonces te digo, esos 7 años han sido más de 400 investigaciones. Bernick, obviamente todo este trabajo de destapar muchas cosas que no muchas veces le convienen a los sectores de poder, obviamente pues ha creado ciertas dificultades al equipo de investigación. ¿Cuáles son las amenazas o cómo se evidencia el trabajo de ustedes, la respuesta que muchas veces dan a estos sectores? Mira, obviamente es una profesión de riesgo, investigar siempre conlleva riesgos, ¿verdad? Pero cuando lo haces de una manera en que priorizas la seguridad del equipo, eso te ayuda mucho. Hemos sido objeto de amenazas y de represalias legales, pues, durante el gobierno del Partido Patriota, ¿qué te digo? Nosotros, nuestro presidente y el grupo de editores del Consejo Editorial, recibimos más de 200 demandas. Entonces, no es tanto que sea una amenaza de muerte, pero sí una demanda te implica gastos. En Guatemala, imagínate que una demanda llegara a prosperar. Obviamente todas las demandas por temas periodísticos deberían ir a un jurado de imprenta, pero aquí te lo meten en un juzgado de lo penal, que no es su jurisdicción, ¿verdad? Entonces, eso no solo te conlleva desgastes, sino de repente el riesgo hasta de sufrir ¿cómo se llama?
que te metan a la cárcel, pues. Mira, y lo que afecta a tu credibilidad también. Claro, exactamente. Ese es el problema. En este sentido, por ejemplo, ¿cuáles serían los casos más emblemáticos en donde ustedes han tenido realmente una repercusión en el medio nacional e internacional en el caso de investigación? Ya, mira, el periódico como tal, desde su fundación en 1996, se ha enfocado precisamente en periodismo de investigación, como parte de su oferta editorial, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todos estos 25 años, mencionarte temas me llevaría un montón de tiempo, pero sí han habido temas muy, muy importantes en determinado momento histórico, ¿verdad? Por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre el crimen del Monseñor Gerardi. También durante el gobierno de Alfonso Portillo, pues se hicieron investigaciones sobre algunos casos de corrupción, CHN, X, Guatel. En el gobierno de Oscar Berchet también se hicieron investigaciones. En el gobierno de Álvaro Colón, no digamos en el gobierno de Otto Pérez Molina, se hicieron muchas investigaciones. De ahí, del 2014 para acá, que yo tomé el equipo de investigación, te puedo decir que nos marcaron muchas de esas investigaciones porque nosotros rápidamente identificamos en ese gobierno, ¿verdad?, que se estaba dando un tema de robo estructurado. Era una gran estructura alrededor del presidente y el vicepresidente, dirigida por señor, su secretario privado, Juan Carlos Monzón, y había una acumulación de capital increíble. Entonces, me recuerdo que publicamos muchos temas, ¿verdad?, sobre la finca del presidente en Zaragoza, Chimaltenango, los chalets que se habían construido en Monterrico, los helicópteros que estaban adquiriendo. Ahí en ese momento nosotros tuvimos suerte que muchas veces en investigaciones no se logra llegar o trazar la ruta del dinero, ¿verdad?, del dinero desfalcado. Y nosotros tuvimos suerte que rápido pegamos, no solo con los actores, los casos, las instituciones donde se estaba desfalcando, sino que llegamos a identificar los bienes que se estaban adquiriendo, ¿verdad? Entonces, como te digo, han sido muchos temas a lo largo de estos 25 años de periódico. Y ese trabajo de periodismo, de investigación, de ponerle el punto sobre las IES a la corrupción y a otros temas sobre la política en Guatemala, ha dado también lugar a una solidaridad internacional en el caso dado que ustedes se han visto amenazados o limitados en ese sentido. Pues mira, sí hemos tenido mucho acompañamiento en momentos críticos, ¿verdad? Hemos sentido el respaldo de muchas entidades y muchas personas. Nosotros también dentro de nuestros accionistas tenemos un fondo de inversión donde participan entidades de mucho prestigio a nivel internacional, y todo eso pues nos ha dado mucho respaldo. Pero creo que principal respaldo que nosotros hemos tenido es el de nuestros lectores, porque siendo un medio pequeño y financieramente inestable, tener lectores que desde el primer día que salimos siguen con nosotros, ¿qué te puedo decir? Esos más de 20,000 lectores, pues esos han sido nuestro principal respaldo. Si no tuviéramos su apoyo, no tuviéramos su apoyo traducido en comprar una suscripción, en un anunciante, aunque parezca simple o parte de su trabajo, eso ha sido fundamental para poder seguir todos estos años. Bernic, ¿qué le dirías tú a los jóvenes que están en las escuelas de comunicación sobre el periodismo de investigación? ¿Qué realmente, cuál sería el soporte fundamental para que esto sea un principio elemental del periodismo, no solo en prensa impresa, sino que en medios de televisión y en medios de radio también? Sí, mira, yo le diría a los periodistas jóvenes que se están formando que se preparen, que estudien, que se involucren. Ahora en los nuevos pensos de estudio de periodismo veo que
ya se está implementando los cursos de periodismo de investigación, y me recuerdo que incluso nosotros cuando estudiamos en la Universidad Panamericana, de licenciatura en periodismo, el curso de periodismo de investigación consistía en hacer una investigación que eventualmente se podría publicar en algún medio. Entonces hay que prepararse, hay que aprender de referentes del periodismo. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de recibir varios cursos con Daniel Santoro, periodista argentino muy reconocido, con Gerardo Reyes, periodista colombiano que ahora está en Univisión. Y como te digo, uno al principio tal vez tiene temor, pero el temor hay que vencerlo, hay que prepararse y nunca hay que dejar de investigar. Uno quizás al principio pues tu primer tema tal vez no vaya a ser o no vaya a tener esa repercusión que tú quieres, pero hay que investigar hasta la corrupción más pequeña, la corrupción que se da tal vez tipo hormiga, el robo por ejemplo de medicamentos en la farmacia de un hospital, la corrupción que se da a nivel de una escuela, la corrupción que se da ¿qué te puedo decir? En una dependencia pequeña, el Ministerio de Agricultura, se están robando los sacos de fertilizante. Ese es el valor del periodismo de investigación, denunciar todo ese tipo de injusticias, y poco a poco pues vamos a ir avanzando en temas más importantes, temas más trascendentes. Como te digo, no a veces uno cree que con un tema de investigación, por el ego que nosotros manejamos, queremos votar un funcionario, queremos meter a la cárcel a alguien, queremos poner en jaque un gobierno, pero en realidad no es eso, pues, porque nosotros no somos ni fiscales, no somos jueces, nosotros simple y sencillamente lo que somos pues es un intermediario, alguien que traslada la realidad de lo que sucede en el país al lector común. Entonces, te digo, hay que prepararse, hay que ser curiosos, hay que investigar, y quizás muchas veces ya trabajando en los medios se van a topar con que sus investigaciones tal vez no encuentran el espacio que ustedes creen, pero hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y ir moviendo esos límites. Y lo peor que uno puede hacer es censurarse a uno mismo, es lo peor. Sí. Una última pregunta así rápida. Francisco Pérez de Antón escribió este fin de semana de que el problema más grave de Guatemala no era la desnutrición ni la falta de salud, sino que era precisamente la corrupción, ¿verdad? Tú en todo este tiempo que has visto la diversidad de temas sobre corrupción en Guatemala, ¿cómo ves en comparación con los otros gobiernos este gobierno que está ejerciendo en este momento? Mira, yo coincido con él. Definitivamente la corrupción es uno de los problemas estructurales de Guatemala, no de ahorita, sino de siempre. Pues partimos desde el modelo colonial, que los puestos eran dados por el rey y por el mérito en la conquista, o después porque había sido heredado. Entonces todo eso condujo siempre a un sistema basado en privilegios, que seguimos manteniendo ya en una etapa independiente y no digamos ya en una etapa democrática. Pues un gobierno puede llegar con muy buenas intenciones, pero cuando llegas al poder, obviamente hay gente dentro de tu gobierno que llega con cuentas pendientes, que aportaron fondos a campaña, que te dieron financiamiento, que te mantuvieron sin trabajar para que vos hicieras campaña todo ese tiempo. Entonces, todas esas cuentas pendientes terminan capturando al gobernante y a su equipo. Y obviamente esos favores se cobran, siempre se cobran. Todo financiamiento en política no es gratis, pues. Todo es una factura que tarde o temprano tienen que pagar. Y ahí es donde caen los gobiernos en esta debilidad, que es que obviamente el financiamiento los condena, ¿verdad? Tienen que pagarle el favor a un financista o a alguien que apoyó en la campaña, hay que darle un cargo porque ni modo, ayudó, ¿verdad? Entonces,
obviamente todo eso conduce a este tipo de situaciones en que caen en la tentación de apropiarse de los fondos públicos, que como dice el maestro Antón, si no existiera la corrupción y todo este dinero no fuera a parar en las manos de políticos y empresarios corruptos, iría definitivamente a la gente que más lo necesita, a la gente que está desnutrida, la gente que no tiene salud, que no tiene educación. Pues. Muchas gracias, Bernic. Agradecemos la presencia de Bernic Gudiel, coordinador del área de investigación del periódico, economista y con una vasta experiencia en el tema por más de 20 años. Así es que agradecido. Muchas gracias, muy un placer agradecido estar con ustedes. Con tu presencia, Bernic, y continuamos con nuestro programa. Gracias por mantener la atención acá en este programa Diálogos con Libertad. Ha sido un gusto llegar hasta este momento de una edición más de este programa. Así que los esperamos para que ustedes siempre estén pendientes de nuestros comentarios y de las entrevistas que hacemos. Sí, y queremos invitarlos. En próxima oportunidad, pues vamos a tener a Carolina Alpírez, una colega que, bueno, te comento, Richard, con Ana Carolina Alpírez somos de la misma promoción en la universidad. Recién graduadas de la universidad. Claro. Ella tiene un blog que todos los amigos de la Ucrania Universidad van a estar contentos de conocer sobre se llama Ojo con mi pisto. Y es una plataforma de periodismo alternativo excelente. Y es que resulta que el periodismo corporativo está compitiendo ahora con el periodismo alternativo, porque gente con la capacidad de Ana Carolina Alpírez está llevando la verdad a las puertas de las casas. Así que... Sí, y también vamos a tener al director del Instituto de Semiótica de Guatemala, el profesional Ramiro McDonald. Ramiro McDonald, de una familia de periodistas y locutores de Abolengo. De Abolengo. Esa es una entrevista que todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación no se deben perder. Y bueno, yo me quiero despedir agradeciendo a Producciones Susa. Es un honor que nos acompañe a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Soy Ana Julieta Cárdenas. Y yo soy Richard Shaw.